El cielo de medianoche sobre Nova colgaba como un lienzo amoratado, su única luna arrojando una luz plateada sobre la escarpada cordillera que resguardaba el asentamiento humano. Caleb Mercer estaba de pie en el límite de la propiedad de su familia, inhalando el aire alienígena que, incluso después de 3 años, todavía tenía un ligero sabor metálico. El joven de 17 años observó el perímetro del asentamiento Norsrey, un conjunto de estructuras prefabricadas y ampliaciones hechas a mano que albergaba a los 200 colonos restantes de la Tierra. Su llegada no había sido planeada. Un aterrizaje de emergencia después de que su nave interestelar sufriera una avería irreparable. Lo que debería haber sido un viaje para establecer una nueva colonia en el planeta habitable de Próxima Centauri los había dejado varados aquí, en este mundo rural inexplorado con su extraña flora y fauna azul, y una especie indígena aún más extraña que los humanos llamaban los azulados. Caleb. La voz de su padre retumbó desde su vivienda. Asegura el ganado antes de que anochezca. El sensor detectó movimiento en los bosques del sur. Caleb suspiró, pasándose los dedos por su cabello arenoso. Voy, papá, respondió, agarrando la pica eléctrica que servía tanto como herramienta para arrear como arma defensiva. Las 6 cabras de la familia, descendientes de los pocos embriones de ganado gestados con éxito tras el aterrizaje, necesitaron poco estímulo para entrar en su refugio nocturno. Mientras Caleb aseguraba la puerta reforzada, un sonido diferente a cualquier llamada animal que conociera llegó desde el denso follaje más allá de sus tierras despejadas. Un gemido suave, casi humano, pero no del todo. Caleb se quedó helado, su mano buscando instintivamente el cuchillo de caza en su cinturón. Una hoja hecha con el duro caparazón de un crustáceo nativo, más afilada que cualquier acero de la tierra. Las reglas del asentamiento eran claras. No aventurarse más allá del perímetro después del anochecer y no tener contacto con los nativos a menos que lo autorizara el consejo. Pero el sonido se repitió, más débil esta vez. No era amenazante, sonaba herido. Esto es una estupidez, murmuró Caleb para sí mismo, incluso mientras se deslizaba más allá de los límites de su propiedad y se adentraba entre los imponentes árboles de hojas azules. La maleza se despejó rápidamente en un pequeño claro. Y allí, desplomada contra el tronco de un árbol enorme, yacía una figura que le robó el aliento a Caleb. Una chica de aproximadamente su edad, con la piel del color del cielo de la tarde. Una azulada. Sangre, de un violeta oscuro en lugar de rojo, se filtraba a través de rasgaduras en su sencilla prenda de cuero. Sus ojos se abrieron con dificultad al acercarse él, 3 párpados con pupilas como esquirlas de ónix sobre iris del color del oro bruñido. El miedo inundó su expresión. Aléjate, siseó en un inglés sorprendentemente bueno, aunque su acento deformaba las palabras. Muchos de los azulados habían aprendido el idioma humano a través de intercambios comerciales limitados, aunque la mayoría de los asentamientos mantenían una estricta separación. Estás herida, dijo Caleb, arrodillándose a unos pasos de distancia, mostrando sus palmas vacías. ¿Qué te ha pasado? La chica intentó ponerse de pie, pero se desplomó con una mueca de dolor. Instintivamente, Caleb avanzó para ayudar, pero ella retrocedió, apretándose contra el tronco del árbol. No me toques, advirtió, mientras una de sus manos buscaba una pequeña daga de hueso en su cintura. A pesar de su estado, sus movimientos eran precisos, disciplinados. Caleb mantuvo la distancia, agachándose para parecer menos amenazante. No voy a hacerte daño. Quiero ayudar. ¿Por qué un humano ayudaría a uno de los míos? Sus ojos dorados se entrecerraron con sospecha. Vuestra gente nos teme, a veces nos caza. Eso no es, comenzó Caleb, y luego se detuvo. No podía negar honestamente su acusación. Había habido incidentes, malentendidos que habían escalado a la violencia por ambas partes. Yo no soy así, dijo en su lugar. Un espasmo de dolor cruzó su rostro. Se agarró una herida en el costado. Sangre fresca y violeta se filtraba entre sus dedos azules. ¿Qué pasó?, preguntó Caleb de nuevo, esta vez con más suavidad. Guerreros Crossi, logró decir. Mi gente se dispersó. Yo corrí. Caleb había oído hablar de los Crossi,
una tribu nómada de azulados conocida por sus incursiones en otros asentamientos, tanto humanos como indígenas. El consejo los había clasificado como extremadamente peligrosos. «Déjame ayudarte», dijo, acercándose. «No, tu especie teme a la mía. Llamarás a tus guerreros». «No lo haré», prometió Caleb, aunque no estaba seguro de por qué se sentía tan convencido. «Me llamo Caleb Mercer». Pasó un largo momento mientras ella lo estudiaba, sus ojos alienígenas parecían escudriñar su alma. Finalmente, habló. «Soy Liara, hija del chamán Tarobal de los Sire». Caleb apenas reprimió un jadeo. Los Sire eran la tribu más poderosa de azulados de la región. Guerreros y cazadores con un estricto código de honor que los hacía impredecibles para los diplomáticos humanos. Eran la razón principal por la que el Consejo imponía límites tan estrictos. Los Sire. «Pero estás lejos de nuestro territorio». «Sí», hizo una mueca al moverse. «Estaba explorando. Los Crossi emboscaron a nuestra partida de caza». «Los otros». Su voz se apagó. Un aullido resonó en el bosque. «Cerca. Demasiado cerca». La cabeza de Liara se alzó de golpe. Su expresión se tensó por el miedo. «Acechadores nocturnos», susurró. «Rastrean la sangre. Debemos irnos de este lugar». La decisión cristalizó en la mente de Caleb con una claridad sorprendente. Si la dejaba, moriría. Si informaba de ella, el consejo la pondría en cuarentena, la estudiaría y probablemente la usaría como moneda de cambio con los Sire, lo que podría desatar un conflicto. «¿Puedes caminar algo?», preguntó. Los ojos de Liara se entrecerraron. «¿Por qué?». «Porque voy a ayudarte. Pero necesito llevarte a un lugar seguro, un lugar escondido». El granero. Su padre rara vez entraba, excepto para alimentar a los animales al amanecer. El desván del almacén proporcionaría refugio y ocultación. Liara luchó por ponerse de pie con la cautelosa ayuda de Caleb. Su cuerpo irradiaba un calor que se sentía varios grados más cálido que el de un humano. Olía a especias desconocidas y a cobre. «Si me traicionas», susurró mientras comenzaban su vacilante viaje, «mi padre no descansará hasta que todo tu asentamiento sea cenizas». Caleb tragó saliva, pero siguió moviéndose. Anotado. El viaje de vuelta les llevó el triple de tiempo de lo que debería, con frecuentes paradas cuando las fuerzas de Liara flaqueaban. Un repentino aullido en la oscuridad los hizo detenerse en seco. El etéreo sonido fue respondido por otra llamada más cercana. «Cazadores nocturnos», susurró Liara. «Huelen la sangre». Como si sus palabras la hubieran invocado, una enorme silueta emergió de la maleza. Un depredador parecido a un lobo pero con 6 patas y un pelaje negro azulado que absorbía la luz de la luna en lugar de reflejarla. Sus ojos brillaban con un tono ámbar en la oscuridad. «No corras», advirtió Liara, agarrando el brazo de Caleb. «Mantente firme». La criatura avanzó acechando, sus fosas nasales dilatándose al oler las heridas de Liara. Los dedos de Caleb se apretaron alrededor de su cuchillo, aunque sabía que ofrecería poca defensa contra semejante bestia. «A mi señal», susurró Liara, «haz todo el ruido que puedas». El depredador se agachó, sus músculos tensándose para saltar. «Ahora», gritó Liara. Caleb gritó a pleno pulmón, agitando los brazos salvajemente. Liara se unió a él, produciendo una ululación aguda que hirió los oídos de Caleb. El depredador vaciló, sorprendido por la súbita cacofonía. En ese momento de confusión, Liara agarró una roca y la lanzó con una fuerza sorprendente. Golpeó a la criatura directamente entre los ojos. Con un aullido de dolor, la bestia se retiró a la oscuridad. «Volverá con otros», dijo Liara. «Debemos darnos prisa». Apenas habían cubierto la mitad de la distancia hasta el asentamiento cuando los aullidos regresaron. Múltiples voces ahora, llamándose unas a otras a través de la oscuridad. Los cazadores nocturnos habían encontrado refuerzos. «Nos están rodeando», dijo Liara, con la respiración entrecortada. «No podremos dejarlos atrás». Caleb escudriñó su entorno frenéticamente. A 20 metros, un enorme árbol de corteza azul se elevaba sobre el dosel del bosque, sus ramas más bajas al alcance de un salto. «Allí», señaló.
¿Puedes trepar? En mi estado, apenas. Pero la determinación endureció sus ojos dorados. Guía el camino. Alcanzaron el árbol justo cuando las sombras se desprendían del bosque circundante. 3 cazadores nocturnos, sus cuerpos de 6 patas deslizándose pegados al suelo, con los ojos ámbar fijos en la presa herida. Caleb ayudó a Liara a subir a la rama más baja. Luego trepó detrás de ella mientras unas mandíbulas chasqueaban a centímetros de sus piernas. Las bestias rodearon el árbol, levantándose ocasionalmente sobre sus patas traseras para arañar el tronco con sus garras. Una saltó sorprendentemente alto, sus dientes chocando justo debajo de la rama donde se posaban. Son persistentes, murmuró Caleb, ayudando a Liara a subir a una posición más alta y segura. Pueden esperar durante días, respondió Liara sombríamente. Es su forma de actuar. Se acomodaron en una rama ancha a 4 metros del suelo. Liara se reclinó contra el tronco, el dolor evidente en cada línea de su cuerpo. Déjame ver tus heridas, dijo Caleb. No hay nada que puedas hacer sin la medicina adecuada. Al menos puedo limpiarlas. Prevenir la infección. Arrancó una tira de su camisa. ¿Me permites? Tras un momento de vacilación, Liara asintió. Caleb limpió con cuidado lo peor de las heridas. Una punción profunda en la parte superior de su brazo y un largo corte en sus costillas. La sangre violeta se coagulaba rápidamente, formando una cubierta dura, similar a una escama, sobre las lesiones. Tu sangre, observó Caleb, fascinado. Se endurece. Un mecanismo de defensa. Previene la pérdida de sangre y la infección. Liara lo observaba trabajar con ojos curiosos. Vuestra especie no tiene esto. No, nuestra sangre permanece líquida. Hace las cosas más complicadas. Una sombra de sonrisa tocó sus labios azules. Un diseño ineficiente. Caleb se encontró sonriendo también. Bueno, lo compensamos de otras maneras. Cayeron en silencio mientras la noche se profundizaba a su alrededor. Los cazadores continuaban su vigilia abajo, probando ocasionalmente la escalabilidad del árbol antes de volver a esperar atentamente. La luna alienígena se elevó más alto, proyectando una luz plateada a través del dosel. Háblame de tu asentamiento, dijo Liara finalmente. ¿Por qué vuestra gente se queda en un solo lugar? Es más seguro. Podemos construir defensas, cultivar alimentos, criar animales. Caleb la estudió con curiosidad. Los Sire no tienen hogares permanentes. Seguimos la gran migración. Manadas de bestias tama que proporcionan carne, pieles, huesos para herramientas. Construimos campamentos temporales, nos movemos con las estaciones. Su expresión se volvió distante. Aunque algunos argumentan que deberíamos establecer territorios permanentes como las tribus del valle. ¿Es por eso la lucha? ¿Por el territorio? Los ojos dorados de Liara brillaron. Los Crossi luchan por el dominio, no por el territorio. Buscan gobernar a todos los Na'vi por la fuerza en lugar del honor. Na'vi, nuestro verdadero nombre. Significa hijos de la primera agua. Inclinó la cabeza. ¿Cómo nos llama vuestra gente? ¿Azulados? Sí, admitió Caleb. Por vuestra piel. Por primera vez, Liara rió, un sonido melódico que hizo que el corazón de Caleb diera un vuelco. ¡Qué literal! ¿Y cómo os llamáis vosotros? Humanos, aunque supongo que para vosotros somos alienígenas. Nuestra especie os llama los visitantes pálidos, respondió ella. Por razones obvias. La noche pasó lentamente. Se turnaron para vigilar mientras el otro dormitaba, aunque Caleb sospechaba que Liara nunca dormía de verdad. Sus ojos dorados permanecían entreabiertos, siguiendo cada movimiento abajo. El amanecer llegó con una brusquedad sorprendente, como solía ocurrir en Nova. Los cazadores nocturnos, criaturas de la oscuridad, se retiraron a regañadientes hacia el bosque más profundo a medida que la luz del sol se filtraba a través del dosel. Volverán al anochecer, dijo Liara, probando con cuidado su brazo herido. Pero el asentamiento está cerca ahora. Sí, a menos de 10 minutos si nos movemos rápido. Descendieron del árbol con cautela. Liara se movía con mayor facilidad que la noche anterior.
Sus notables habilidades curativas ya estaban funcionando. Aún así, aceptó la mano firme de Caleb sin comentarios. Para cruzar el tramo final, atravesando el patio abierto hasta el granero, tuvieron que esperar a que las luces de la vivienda de sus padres se atenuaran por la noche. Cuando finalmente llegaron al granero, Caleb ayudó a Liara a subir por la tosca escalera hasta el pajar, haciendo una mueca con cada sonido que parecía demasiado fuerte en la noche silenciosa. «Quédate aquí», susurró. «Traeré suministros médicos». Regresó 20 minutos después con un botiquín médico de contrabando, agua y raciones de comida. Liara estaba acurrucada en un rincón, sus ojos dorados reflejando la luz de la luna que se filtraba por las grietas de las paredes de madera. «Estas son heridas punzantes», observó Caleb mientras limpiaba las lesiones en su brazo y costado. «Puntas de lanza», asintió Liara. «Los Crossi envenenan sus armas, pero los Ire». Un toque de orgullo entró en su voz. «Nuestros cuerpos neutralizan la mayoría de las toxinas». «¿La mayoría?», cuestionó Caleb, aplicando un antiséptico que la hizo sisear entre dientes afilados. «Todavía estoy debilitada». Sus ojos lo estudiaron mientras trabajaba. «¿Por qué me ayudas, Caleb Mercer?». Él hizo una pausa, considerando genuinamente la pregunta. «Porque es lo correcto», dijo finalmente. «Porque necesitabas ayuda y yo podía darla». «¡Qué simplicidad!», murmuró ella. «Mi gente diría que actúa sin astucia». «¿Es eso un insulto?». Una sombra de sonrisa tocó sus labios azules. «Quizás. O quizás es algo lo suficientemente raro como para ser digno de mención». Cuando terminó de vendar sus heridas, Caleb sacó una vieja manta térmica de una caja de almacenamiento. Una de las pocas comodidades que poseía, rescatada de su nave estrellada. «Toma», dijo, envolviéndola alrededor de sus hombros. «Las noches se vuelven frías». Liara tocó la manta con asombro. «Este material, no tenemos nada parecido. Es de la Tierra. Mantiene el calor mejor que cualquier cosa que hayamos encontrado aquí». Ella se la apretó más fuerte. «Gracias, Caleb Mercer». Esa noche, Liara desarrolló fiebre, su piel azul enrojeciendo a un alarmante tono índigo mientras su cuerpo luchaba contra el veneno Crossi. Caleb se mantuvo en vigilia, enfriando su frente con paños húmedos y ayudándola a beber cuando recuperaba brevemente la conciencia. «El veneno es más fuerte de lo que pensaba», jadeó durante un momento de lucidez. «Mi padre conocería la cura». «Hierbas de los valles del este. Dime cómo son», la instó Caleb. «Las encontraré». «No, es demasiado peligroso. Los Crossi todavía están cazando». Pero Caleb insistió y finalmente, Liara describió una planta con hojas de venas plateadas y bayas de un color púrpura oscuro que crecía cerca de fuentes de agua. Cuando ella volvió a caer en un sueño febril, Caleb se deslizó fuera del granero y se dirigió hacia el arroyo del este que corría por el territorio del asentamiento. La noche era peligrosa para un humano solo en el bosque, pero el miedo por Liara lo impulsó hacia adelante. Buscó frenéticamente a lo largo de las orillas del arroyo, usando su linterna con moderación para evitar atraer a los depredadores. Después de una hora de búsqueda cada vez más desesperada, la vio. Un grupo de arbustos con las distintivas hojas de venas plateadas que Liara había descrito. Estaba a punto de coger las bayas cuando un sonido lo congeló en el sitio. El distintivo chasquido y siseo de una partida de caza Navi comunicándose. Guerreros Crossi, todavía buscando a su presa escapada. Caleb apagó la luz y se apretó contra la maleza, apenas atreviéndose a respirar mientras tres figuras de piel azul se movían por la orilla opuesta. Sus rostros estaban pintados con marcas negras y dentadas, distinguiéndolos de los patrones más geométricos que Liara había descrito como tradición Sire. Pasaron sin verlo, pero su presencia confirmó los temores de Liara. Los Crossi no habían abandonado su casa. Caleb recogió las bayas rápidamente y se retiró hacia el asentamiento, tomando una ruta indirecta para evitar dejar un rastro obvio. Cuando regresó al granero, el estado de Liara había empeorado. Su respiración era superficial y entrecortada, su piel ahora de un profundo y alarmante tono índigo. «Las encontré», susurró, machacando las bayas como ella le había indicado. «Quédate conmigo, Liara».
Mezcló las bayas machacadas con agua y la ayudó a beber el amargo brebaje. Durante varios minutos aterradores, no pasó nada. Luego, gradualmente, su respiración se calmó. El color antinatural retrocedió de su piel, volviendo a su tono azul normal. Arriesgaste mucho, murmuró, con los ojos entrecerrados por el agotamiento. No podía dejarte morir, respondió Caleb simplemente. Su mano encontró la de él en la oscuridad. Los Sire recuerdan a quienes nos ayudan, Caleb Mercer, y a quienes nos dañan. Sus ojos dorados se cerraron. Recuérdalo en los días venideros. A medida que pasaban los días, Caleb estableció una rutina. Realizaba sus tareas con una eficiencia exagerada, creando pequeñas ventanas de tiempo para ver a Liara, llevarle comida y agua, y cambiar sus vendas. Las heridas comenzaron a sanar con una velocidad notable. La sangre violeta se coagulaba en escamas que gradualmente se desprendían para revelar una piel azul sin imperfecciones debajo. En la cuarta noche, la encontró de pie, probando su fuerza recuperada realizando una serie de movimientos fluidos que le recordaron a las prácticas de artes marciales de la tierra. Tu cuerpo se cura rápidamente, observó. Los Sire nacen guerreros, respondió ella. Nuestros cuerpos sirven a nuestra voluntad. Caleb se sentó en una paca de heno, observando sus gráciles movimientos. Háblame de tu gente. El consejo dice que los Sire son peligrosos, impredecibles. La expresión de Liara se endureció. Vuestro consejo no sabe nada. Nos regimos por el honor y la tradición. Protegemos nuestro territorio. Cazamos para sobrevivir. No dañamos a nadie que respete nuestros límites. Hizo una pausa. Hasta que vuestra especie llegó, cayendo del cielo en vuestra nave en llamas. Vivíamos en equilibrio con las otras tribus. Pero algunas, como los Crossi, atacan a otras. Los Crossi rechazaron las antiguas costumbres. Toman lo que no se ganan. Matan por placer en lugar de por necesidad. Terminó su ejercicio y se sentó a su lado. Mi padre lidera nuestra tribu tanto en asuntos espirituales como en la guerra. Ha tratado de mantener la paz con vuestro asentamiento a pesar de los temores de muchos guerreros. No sabía eso, admitió Caleb. Se nos dice que nos mantengamos alejados de todos los azulados. ¿Azulados? Repitió Liara con una expresión perpleja. Es como llamamos a vuestra gente, por vuestra piel. Por primera vez, Liara rió, un sonido melódico que hizo que el corazón de Caleb diera un vuelco. ¡Qué extraño! Nos llamamos a nosotros mismos los Navi, hijos de la primera agua. Sus ojos dorados lo estudiaron. Y nosotros llamamos a vuestra especie los visitantes pálidos, por razones obvias. Una repentina conmoción afuera interrumpió su conversación. Voces gritaban órdenes, y la campana de alarma del asentamiento comenzó a sonar. ¿Qué está pasando?, susurró Liara, instantáneamente alerta. Caleb se acercó sigilosamente a una pequeña rendija en la pared del granero. Incursores, respiró. Incursores humanos del asentamiento oeste. El asentamiento oeste se había separado de Norsreich 3 años antes. Un grupo disidente que creía en la expansión agresiva y la adquisición de recursos en lugar de una integración cuidadosa con su nuevo mundo. Ocasionalmente atacaban otros puestos de avanzada humanos en busca de suministros y tecnología. ¿Cuántos?, preguntó Liara, uniéndose a él en la pared. Al menos 20. Están armados con porras eléctricas y armas de fuego primitivas. Se volvió hacia ella. Quédate escondida. No me acobardaré mientras tu gente enfrenta el peligro, interrumpió Liara. Si registran el granero, puedo ayudar. ¿Cómo? Todavía estás herida. Y si alguien te ve, los Sire conocen formas de luchar que vuestra gente no. Lo miró fijamente. Confía en mí, Caleb Mercer. Antes de que pudiera discutir más, sonaron disparos. A través de la rendija, vieron a 3 incursores acorralando a una joven, Sara, la aprendiz de médico del asentamiento. Ella apretaba una bolsa de suministros médicos contra su pecho, retrocediendo de sus perseguidores. La matarán por esos suministros, dijo Caleb, moviéndose ya hacia la escalera. Tengo que ayudar. Liara lo siguió. Ayudamos juntos.
Salieron sigilosamente del granero, manteniéndose en las sombras mientras se acercaban al enfrentamiento. Un Inker se agarró el brazo de Sara, retorciéndolo hasta que ella gritó de dolor. «¡Suéltala!», gritó Caleb, saliendo a la vista con su cuchillo de caza desenvainado. Los incursores se giraron, momentáneamente sorprendidos, y luego estallaron en carcajadas. «¿Mirad a este héroe?», se burló uno. «¿Crees que puedes con los tres, chico?». Caleb se tragó el miedo. «No dejaré que le hagáis daño. Tú eliges», gruñó el líder, levantando su porra eléctrica. Se lanzó hacia adelante y de repente se desplomó en el suelo cuando Liara se materializó desde la oscuridad, golpeándolo en la base del cráneo con el canto de su mano. Los otros incursores se quedaron boquiabiertos ante la aparición de piel azul que parecía haber surgido de la nada. Su vacilación le dio a Caleb la oportunidad que necesitaba. Placó al Inkerse más cercano, derribándolo al suelo. El hombre era más fuerte, pero Caleb tenía la sorpresa de su lado. Lucharon en el polvo, cada uno forcejeando por la ventaja. Liara se movió como el agua, evadiendo el salvaje golpe del tercer Inkerse y usando su impulso para hacerlo caer. Le gritó órdenes a Sara en un inglés claro. «Corre, busca ayuda». La médico no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Salió disparada hacia el centro del asentamiento, gritando pidiendo refuerzos. El oponente de Caleb logró ponerlo de espaldas, inmovilizándolo con una rodilla en el pecho. El Inkerse levantó un trozo de metal dentado, listo para clavárselo en la garganta a Caleb, hasta que una mano azul le agarró la muñeca, torciéndola con tal fuerza que los huesos crujieron audiblemente. El Inkerse gritó, soltando su arma mientras Liara lo apartaba de Caleb con una fuerza que desmentía su esbelta figura. «El próximo hueso que rompa será el de tu cuello», siseó, sus ojos dorados ardiendo con una furia fría. Para cuando llegó la seguridad del asentamiento, liderada por una desconcertada Sara, los 3 incursores yacían sometidos en el suelo, uno inconsciente, otro con la muñeca rota y el tercero con la rodilla de Caleb firmemente plantada entre sus omóplatos. Lo que siguió fue un caos. Los oficiales de seguridad miraban en shock a Liara. Los colonos salían de sus viviendas, señalando y susurrando a la chica de piel azul que estaba de pie desafiante junto a Caleb. Marcus Fletcher, el jefe de seguridad del asentamiento, se abrió paso entre la multitud, con la mano suspendida sobre su arma. «¿Qué demonios está pasando aquí?», exigió. «Mercer, explícate». Caleb se interpuso protectoramente delante de Liara. «Ella nos ayudó a luchar contra estos incursores. Salvó la vida de Sara. Quizás la mía también». «Es una», replicó Fletcher, como si eso lo explicara todo. «¿Cuánto tiempo la has estado ocultando?». «Estaba herida. La encontré en el bosque hace 5 días». Murmullos recorrieron a la multitud reunida. Algunos rostros mostraban miedo, otros curiosidad, unos pocos hostilidad abierta. «Los sires son peligrosos», dijo Fletcher, con voz dura. «Necesita ser contenida hasta que el consejo decida qué hacer». «No», la negativa de Caleb silenció a la multitud. «Está bajo mi protección. No ha hecho nada malo. De hecho, acaba de ayudar a defender nuestro asentamiento». «¿Tu protección?». La risa de Fletcher fue áspera. «Tienes 17 años, Mercer. No tienes ninguna autoridad aquí». «Entonces me iré con ella», dijo Caleb, sorprendiéndose incluso a sí mismo con la declaración. «Si el asentamiento no va a mostrar gratitud a alguien que nos ayudó, entonces quizás no vale la pena quedarse». Sara dio un paso adelante, todavía agarrando su bolsa médica. «Tiene razón, Marcus. Esta chica me salvó de esos incursores. Me habrían matado por estos suministros». La expresión de Fletcher vaciló. Antes de que pudiera responder, un nuevo sonido cortó la noche. Un tamborileo bajo y rítmico desde más allá de los límites del asentamiento. Se hizo más fuerte, acompañado de cánticos en un idioma que ninguno de los humanos reconocía. Los ojos de Liara se abrieron de par en par. «Mi gente viene», le susurró a Caleb. «Me han encontrado». El asentamiento estalló en actividad. Los guardias corrieron a posiciones defensivas. Los padres apresuraron a los niños adentro.
Fletcher ladró órdenes para que todos se armaran. «¡Esperad!», gritó Caleb. «Esto no tiene por qué ser una pelea. Son guerreros Sire», replicó Fletcher. «Pelear es lo que hacen». «No siempre», interrumpió Liara, su voz con una autoridad sorprendente. «Mi padre viene a buscar a su hija. Si quisiera la guerra, ya estaríais ardiendo». El tamborileo se detuvo abruptamente. En el silencio que siguió, una sola voz gritó desde más allá de la valla perimetral. «Devolved a la hija de Tarobal. Y no será necesario derramar sangre esta noche». Fletcher miró a Caleb, luego a Liara, la incertidumbre clara en su rostro. «¿Cuántos guerreros?» «Muchos», respondió Liara simplemente. «Más de los que tenéis defensores». «Dejadme hablar con ellos», instó Caleb. «Con Liara, podemos evitar un derramamiento de sangre». Después de una tensa deliberación con otros líderes del asentamiento, Fletcher accedió a regañadientes. La puerta principal se abrió y Caleb salió con Liara a su lado, el corazón martilleándole en el pecho. Más allá de la valla había al menos 100 guerreros Sire, su piel azul adornada con marcas tribales blancas que parecían brillar a la luz de la luna. Llevaban lanzas, arcos con flechas en la cuerda y espadas curvas. En su centro se erguía una figura imponente que llevaba un elaborado tocado de plumas azules y blancas, con tótems de hueso colgando de intrincadas trenzas. «Padre», llamó Liara, avanzando. La expresión estoica del chamán se quebró con un alivio visible. «Hija», respondió, su profunda voz resonando por el campo abierto. «Vives. Gracias a este humano», dijo ella, señalando a Caleb. «Me encontró herida, me dio refugio, curó mis heridas. Compartió su comida, agua e incluso su manta cuando tenía frío por la fiebre». Tarobal estudió a Caleb con una intensidad desconcertante. «¿Salvaste a mi hija?» Caleb tragó saliva. «Sí, señor. Fue herida por guerreros Crozi». Una oleada de murmullos de ira recorrió las filas Sire ante la mención de sus enemigos. «¿Y lo hiciste sabiendo que era una Sire?», presionó el chamán. «Lo hice porque necesitaba ayuda», respondió Caleb honestamente. No importaba a qué tribu perteneciera. El chamán se acercó lentamente, sus guerreros tensándose protectoramente. Rodeó a Caleb, examinándolo como quien inspecciona un espécimen inusual. Finalmente, se detuvo justo frente al joven humano. «Los Sire tenemos un dicho», dijo Tarobal. «El hijo de un enemigo necesitado pone a prueba el verdadero corazón del guerrero». Se volvió para mirar a sus guerreros, alzando la voz. «Este joven humano ha pasado esa prueba. Dio cobijo a la hija de vuestro chamán. Atendió sus heridas. Compartió sus preciosas posesiones cuando ella sufría». Para asombro de Caleb, el imponente chamán se arrodilló de repente, presionando su puño contra su pecho en un saludo formal. Detrás de él, como siguiendo una orden tácita, cada guerrero Sire hizo lo mismo. «Los Sire reconocen una deuda de honor con Caleb Mercer», anunció el chamán. «Te has demostrado un hermano para nuestro pueblo». Fletcher y los otros humanos se quedaron en un silencio atónito en la puerta del asentamiento. Liara se acercó al lado de su padre, hablando rápidamente en su lengua nativa. El chamán escuchó, su expresión volviéndose cada vez más grave. «Mi hija me cuenta tu amabilidad», le dijo finalmente a Caleb, «y del riesgo que corriste. Tal valentía merece reconocimiento». Se enderezó. «Yo, Tarobal, te invito a un festín con los Sire como invitado de honor». Antes de que Caleb pudiera responder, estalló una conmoción en las filas Sire. Un guerrero se abrió paso, más alto que los demás, con una cicatriz que iba desde su sien hasta su mandíbula. «Esto es un ultraje, chamán», gruñó en el idioma Navi. «El humano no debería ser honrado por devolver lo que era nuestro por derecho». Liara se interpuso entre el guerrero y Caleb. «Silencio, Cano. Hablas fuera de turno». El guerrero Cano la fulminó con la mirada. «Fuiste prometida a mí antes de tu tercer verano, hija de Tarobal. Tu desaparición retrasó nuestra ceremonia de unión. Y ahora defiendes a esta criatura pálida». La expresión del chamán se endureció. «Mi hija dice la verdad. Cano, te olvidas de tu lugar». «No olvido nada»,
escupió Cano. Recuerdo las antiguas costumbres, cuando la fuerza determinaba el liderazgo. Cuando los Sire no se arrodillaban ante criaturas que cayeron del cielo. Su mano se movió hacia la empuñadura de su espada. Desafío al humano. Que demuestre su valía o muera en el intento. Jadeos surgieron de ambos lados del enfrentamiento. Caleb sintió que la sangre se le helaba al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Liara nunca había mencionado estar prometida a otro. Cano invoca el derecho de desafío, dijo el chamán con gravedad. Según nuestras leyes, debe ser respondido. Esto es una locura, intervino Fletcher. El chico tiene 17 años. No podéis esperar que luche contra uno de vuestros guerreros. Si se niega, replicó Tarobal, será visto como una debilidad. La deuda de honor quedará anulada. Caleb dio un paso adelante. ¿En qué consiste este desafío? El chamán lo miró con un respeto renovado. Combate singular, a primera sangre o rendición. Cano sonrió con desdén. A menos que el humano prefiera luchar a muerte. Primera sangre es suficiente, dijo Tarobal con firmeza. Liara agarró el brazo de Caleb. No lo entiendes. Cano es nuestro guerrero más fiero. Nunca ha perdido un desafío. ¿Qué pasa si pierdo? Preguntó Caleb. Serás avergonzado, respondió el chamán. Y Liara será unida a Cano como se arregló en su infancia. Caleb miró a Liara, vio el miedo en sus ojos dorados. No por él, se dio cuenta, sino por ella misma. Esto no era solo por honor. Era por su libertad. Acepto el desafío, dijo. Fletcher le agarró el hombro. Mercer, ¿has perdido la cabeza? No puedes. Es mi elección, lo interrumpió Caleb. O resolvemos esto pacíficamente o esto se convierte en una batalla donde gente de ambos lados morirá. El chamán le concedió a Caleb un día para prepararse para el desafío. El asentamiento bullía de tensión mientras humanos y Sire mantenían una tregua incómoda. Cada lado acampó en extremos opuestos del claro. Sara, la médico que Liara había ayudado a salvar, visitó a Caleb mientras él se sentaba solo junto al fuego central del asentamiento. «Eres la persona más valiente o la más estúpida que he conocido», dijo, sentándose a su lado. «Probablemente ambas cosas». «No tengo muchas opciones», respondió Caleb. «Siempre hay una opción». Le entregó un pequeño recipiente. Ungüento medicinal. No te ayudará a ganar, pero podría ayudarte a sanar después. Su expresión se suavizó. Si es que hay un después. Gracias por el voto de confianza. Sara lo estudió con curiosidad. Realmente te preocupas por ella, ¿verdad? La chica Sire. Caleb miró fijamente las llamas. Ella no pidió nada de esto. Solo intentaba sobrevivir. ¿No lo intentábamos todos?, murmuró Sara, mirando hacia las estrellas, las mismas estrellas que su nave Colonia había navegado antes de dejarlos varados en este mundo alienígena. Al amanecer, Liara se deslizó en el asentamiento para encontrar a Caleb. Llevaba una pequeña bolsa llena de un polvo oscuro. Pintura de guerra, explicó. Te ayudará a moverte más rápido, a ver más claro. ¿Está eso permitido?, preguntó Caleb con escepticismo. Es tradicional. Cano llevará la suya. Comenzó a aplicarle la mezcla en la cara y los brazos con movimientos prácticos. Atacará agresivamente, explicó. Es el modo Sire, pero su orgullo lo hace predecible. Ten cuidado con su finta por la izquierda. Siempre ataca de verdad por la derecha. ¿Alguna otra debilidad que deba saber? Favorece su pierna derecha, una vieja herida de caza. Cuando se ve forzado a pivotar rápidamente, a veces flaquea. Sus dedos se detuvieron en su mejilla. Pero no lo subestimes, Caleb. Ha matado a 17 contendientes. ¿17? La boca de Caleb se secó. ¿Y me lo dices ahora? Una sombra de sonrisa tocó sus labios. ¿Habría cambiado tu respuesta? Él lo pensó, luego negó con la cabeza. No. Por eso podría sobrevivir. Le puso algo en la palma de la mano, una pequeña piedra azul en un cordón de cuero. Para la suerte, aunque los Sire no creemos en esas cosas. ¿En qué creéis? En la habilidad, el coraje y la voluntad de sobrevivir.
Sus ojos dorados se encontraron con los de él. Tú tienes las tres cosas. El claro se transformó rápidamente en un círculo de combate con guerreros y colonos formando sus límites. Alguien le pasó a Caleb un cuchillo, no su propia hoja familiar, sino una hecha en la colonia con una empuñadura adecuada. Cano estaba de pie frente a él, habiéndose quitado la ropa superior para revelar un torso cubierto de cicatrices rituales y marcas de batalla. Sostenía un cuchillo curvo que brillaba bajo el sol del atardecer. Las reglas son simples, anunció Tarobal. El círculo es vuestro límite. El combate termina con la primera sangre derramada o la rendición. No habrá interferencias. Miró significativamente tanto a los guerreros Sire como a los defensores humanos. Liara se acercó a Caleb por última vez, hablando en voz baja y urgente. ¿Recuerdas lo que te dije? Su finta. Lo recuerdo, le aseguró Caleb. Antes de que ella se fuera, presionó brevemente su frente contra la de él, un gesto Sire que no entendió, pero del que sintió la importancia. Luego fue apartada de nuevo hacia el círculo de espectadores. El chamán levantó su bastón y lo bajó con un golpe resonante contra el suelo. Cano se lanzó de inmediato, cubriendo la distancia entre ellos con una velocidad aterradora. Caleb apenas logró esquivarlo, la hoja del guerrero cortando el aire donde su pecho había estado un momento antes. La multitud rugió. Hesitación por parte de los Sire, preocupación por parte de los humanos. Caleb nunca había sido un luchador. Sus habilidades radicaban en la agricultura, la ganadería y las reparaciones mecánicas. Pero había luchado con otros chicos del asentamiento y entendía la palanca y el impulso. Retrocedió, manteniendo espacio entre él y el enfurecido guerrero. «Párate y lucha, humano», gruñó Cano, dando vueltas. Caleb mantuvo la respiración constante, observando los movimientos de Cano. El guerrero era fuerte, pero de pies pesados. Cada paso telegrafiaba su siguiente movimiento, un rasgo que probablemente no importaba contra oponentes que lo enfrentaban de frente, pero que podría darle a Caleb una ventaja si se mantenía a la defensiva. Cano fintó a la izquierda, tal como Liara había advertido, y luego cortó desde la derecha. Esta vez, en lugar de retirarse, Caleb se agachó bajo el golpe y clavó su hombro en el abdomen del guerrero. Cano gruñó sorprendido, pero se mantuvo en pie, bajando su codo con fuerza sobre la espalda de Caleb. El dolor estalló entre los omóplatos de Caleb. Rodó hacia un lado, evitando por poco un segundo golpe que lo habría inmovilizado en el suelo. El rugido de la multitud se intensificó. «El humano tiene espíritu», gritó alguien en un inglés con fuerte acento. La expresión de Cano se ensombreció. Había esperado una victoria fácil. Caleb se dio cuenta de que el guerrero no solo luchaba por Liara. Luchaba por salvar las apariencias. Volvieron a rodearse. La espalda de Caleb palpitaba, pero la adrenalina atenuaba el dolor. Fintó hacia adelante, haciendo que Cano levantara su cuchillo en defensa, y luego retrocedió de un salto. «Bailas como una hembra», se burló Cano. «Ataca si tienes el coraje». En lugar de responder, Caleb estudió la postura del guerrero. Cano favorecía ligeramente su pierna derecha. Una vieja herida, quizás. Cuando se movía, su peso se desplazaba momentáneamente, creando una fracción de desequilibrio. Cano, cansado de esperar, cargó de nuevo. Esta vez, Caleb dio un paso al lado y le metió el pie. El guerrero, sorprendido a mitad de zancada, tropezó. Caleb cortó con su cuchillo, abriendo un corte superficial en la parte superior del brazo de Cano. Sangre, de un violeta oscuro contra la piel azul, brotó de la herida. El silencio cayó sobre el claro. Cano miró su brazo con incredulidad, luego a Caleb con una rabia asesina. «Se ha derramado la primera sangre», anunció Tarobal. «El desafío ha concluido. Caleb Mercer se alza victorioso». Por un momento, pareció que Cano podría ignorar la decisión y atacar de nuevo. Su mano se apretó en su cuchillo, su cuerpo se tensó para saltar. Pero una docena de guerreros Sire dieron un paso adelante, dejando claro que harían cumplir la declaración de su chamán. Con un gruñido de frustración, Cano envainó su espada. «Esto no prueba nada, chamán», escupió. «El humano tuvo suerte». El humano,
replicó Tarobal con calma. Demostró coraje y habilidad contra un oponente superior. Los ancestros han hablado a través de su victoria. Se volvió hacia Caleb. Te has ganado el respeto de los Sire este día. La tensión en el claro comenzó a disiparse. Los guerreros Sire bajaron sus armas. Los defensores humanos, siguiendo el ejemplo de Fletcher, hicieron lo mismo con cautela. Liara se separó de la multitud y se acercó a Caleb, sus ojos dorados brillando con algo que no pudo identificar del todo. Alivio, gratitud y quizás algo más. Luchaste bien, dijo en voz baja. Pocos han vencido a Kano. Caleb logró una sonrisa temblorosa. Tuve suerte y buenos consejos. El chamán se unió a ellos, poniendo una mano en el hombro de su hija. La deuda de honor se ha duplicado. Salvaste la vida de mi hija y la liberaste de una unión no deseada. Estudió a Caleb pensativamente. Quizás los ancestros guiaron a vuestra gente a nuestro mundo con un propósito mayor del que entendíamos. Fletcher se abrió paso entre la multitud, su rostro una máscara de emociones encontradas. Mercer, el consejo todavía tendrá preguntas sobre esta situación. Lo entiendo, respondió Caleb. Como gesto de nuestra gratitud, dijo Tarobal, los Sire ofrecen un pacto de paz con vuestro asentamiento. Nuestros cazadores compartirán territorios. Nuestros sanadores intercambiarán conocimientos. Nuestros guerreros protegerán vuestros límites de los Crossi y otras amenazas. Los ojos de Fletcher se abrieron de par en par. El asentamiento había luchado con recursos limitados y amenazas constantes desde el aterrizaje. Tal alianza podría cambiarlo todo. Eso tendría que ser discutido con nuestro consejo al completo, dijo con cautela. Por supuesto. El chamán hizo un gesto y sus guerreros comenzaron a retirarse. Volveremos en 3 días para recibir vuestra respuesta. Miró a Caleb. Y para honrar adecuadamente a nuestro nuevo hermano. Mientras los Sire partían con Liara a regañadientes entre ellos, Caleb se encontró en el centro de atención de todo el asentamiento. Algunos rostros mostraban ira por su engaño. Otros, asombro por lo que había logrado. Su padre se abrió paso entre la multitud, con una mezcla de furia y alivio en su rostro curtido. Hijo, ¿en qué estabas pensando? Podrían haberte matado. No podía dejarla morir, papá, dijo Caleb simplemente. Y no podía dejar que todos siguierais temiéndoles sin saber la verdad. Esa noche, después de horas de interrogatorio por parte del consejo, Caleb finalmente regresó a la vivienda de su familia. El agotamiento lo consumía, pero el sueño se le escapaba. Su cuerpo dolía por la pelea con Kano, y su mente corría con pensamientos sobre Liara. ¿Había hecho lo correcto al dejarla ir con su gente? ¿Aceptaría el consejo la oferta de alianza de Tarobal? ¿Y qué hay de Kano? ¿Aceptaría su derrota tan fácilmente? Un suave golpecito en su ventana lo sacó de sus pensamientos. La abrió y encontró a Liara agachada en el alféizar, con un dedo en los labios. No deberías estar aquí, susurró, ayudándola a entrar. No me atraparán, le aseguró. Los Sire nos movemos como sombras cuando queremos. A la tenue luz, su piel azul parecía brillar débilmente. Tenía que advertirte. ¿Advertirme sobre qué? Kano. Ha reunido seguidores, guerreros que creen, como él, que los Sire deberían expulsar a todos los humanos de nuestro mundo. Sus ojos dorados eran graves. Planean atacar vuestro asentamiento antes de la ceremonia de paz. La sangre de Caleb se heló. ¿Cuándo? Mañana por la noche. Atacarán desde el oeste, donde vuestras defensas son más débiles. Le agarró el brazo. Mi padre no lo sabe. Kano actúa en secreto, desafiando su autoridad. Tengo que advertir a Fletcher y al consejo. Si les dices que los Sire planean un ataque, se prepararán para la guerra, no para la paz. La oferta de mi padre será rechazada. Entonces, ¿qué hacemos? La expresión de Liara era decidida. Detenemos a Kano nosotros mismos. ¿Cómo? Somos solo nosotros dos contra... ¿Cuántos guerreros? 12, sus seguidores más leales. Sacó una pequeña bolsa de debajo de su ropa. Traje esto. Pintura de guerra de los Sire. Con ella, puedes moverte sin ser visto en el bosque nocturno. Caleb la miró fijamente.
¿Quieres que les tendamos una emboscada? Eso es un suicidio. No una emboscada. Exponerlos. Si podemos capturar a Cano y llevarlo ante mi padre, su traición será revelada. Perderá todo el honor entre nuestra gente. Era una locura. 2 adolescentes contra 12 guerreros curtidos. Y, sin embargo, la alternativa era peor. Una guerra entre sus pueblos con incontables muertes en ambos lados. ¿Dónde se reunirán?, preguntó Caleb. En la cresta oeste. Hay una cueva donde Cano entrena a sus seguidores en secreto. Sacó un mapa rudimentario de su bolsa, dibujado en un trozo de corteza. Aquí. Se reunirán al anochecer para preparar su ataque. Caleb estudió el mapa, reconociendo la formación del terreno que ella indicaba. Eso está a al menos 2 horas de caminata desde aquí. Debemos partir antes del amanecer. Sus ojos lo escudriñaron. ¿Vendrás? ¿O debo enfrentarlo sola? La pregunta no era justa, y ambos lo sabían. Iré, dijo Caleb, pero necesitamos un plan mejor que simplemente capturar a Cano. Pasaron la siguiente hora planeando su enfoque, basándose en el conocimiento de Liara sobre las tácticas Sire y la familiaridad de Caleb con el terreno. Cuando terminaron, ninguno de los dos confiaba en el éxito, pero era mejor que nada. Descansa un poco, dijo Liara finalmente. Volveré antes del amanecer. Espera. Caleb buscó debajo de su cama y sacó la manta térmica que le había dado en el granero. Toma esto. Las noches son frías en las montañas. Liara aceptó la manta, sus dedos rozando los de él. Vuestra gente crea maravillas, dijo en voz baja. Quizás juntos, nuestros pueblos podrían crear maravillas aún mayores. Con eso, se deslizó por la ventana y desapareció en la noche. El amanecer aún no había despuntado cuando Liara regresó. Caleb estaba listo, habiendo empacado una pequeña mochila con lo esencial. Agua, barritas de ración, suministros médicos básicos y su confiable cuchillo de caza. Dejó una nota vaga para sus padres, diciendo que iba a una expedición de caza temprana. Se movieron por el bosque con Liara a la cabeza, su afinidad natural por la naturaleza evidente en cada paso silencioso. Caleb hizo todo lo posible por igualar su sigilo, aunque se sentía torpe en comparación. El extraño follaje azul que una vez le pareció tan alienígena ahora proporcionaba una bienvenida cobertura mientras subían hacia la cresta oeste. Deberíamos llegar a la cueva al mediodía, susurró Liara durante un breve descanso. Eso nos dará tiempo para explorar su lugar de reunión antes de que llegue Cano. El terreno se volvió más empinado, obligándolos a usar tanto las manos como los pies para ascender. El sudor empapaba la camisa de Caleb a pesar del aire fresco de la montaña. Liara se movía con una facilidad envidiable, su cuerpo aparentemente adaptado al paisaje accidentado. Al acercarse a la cima de la cresta, Liara se detuvo de repente, levantando una mano en señal de advertencia. Caleb se detuvo, aguzando el oído. Al principio, no escuchó nada más que el suave susurro de las hojas en la brisa. Luego, voces, hablando el dialecto áspero y gutural del idioma navi. Exploradores, respiró Liara, tirando de Caleb detrás de una enorme roca. 2 de ellos. A través de una estrecha brecha entre las rocas, Caleb vislumbró a 2 guerreros Sire moviéndose a lo largo de la cresta, con los arcos listos en sus manos. Llevaban marcas tribales mínimas, seguidores de Cano, intentando evitar la identificación con su clan. Llegan temprano, susurró Caleb. Tu información era incompleta, terminó Liara, con expresión preocupada. Cano es más cauteloso de lo que esperaba. Los exploradores pasaron a menos de 10 metros de su escondite, tan cerca que Caleb pudo ver las plumas individuales que adornaban sus armas. Durante un momento que le paró el corazón, un guerrero se detuvo, con la cabeza ladeada como si escuchara algo. Luego, aparentemente satisfecho, siguió adelante. No podemos acercarnos a la cueva desde esta dirección, dijo Liara una vez que los exploradores estuvieron fuera del alcance del oído. No sin ser vistos. Caleb estudió la línea de la cresta. Ahí, señaló un estrecho barranco que cruzaba su camino. Si lo seguimos hacia abajo y damos la vuelta, podríamos acercarnos desde abajo. Liara asintió. Buena vista.
Los Sire rara vez vigilan desde abajo. No es nuestra costumbre esperar que los enemigos trepen hacia nosotros. El barranco proporcionaba cobertura, pero el camino era traicionero. Las rocas sueltas amenazaban con provocar pequeñas avalanchas con cada paso. 2 veces, Caleb casi perdió el equilibrio en el empinado descenso, salvado solo por los rápidos reflejos de Liara. Al rodear la base de la cresta, la boca de la cueva apareció a la vista. Una oscura herida en la ladera de la montaña, parcialmente oculta por una cortina de enredaderas colgantes. 2 guerreros más montaban guardia, su postura alerta y sus armas listas. ¿Cómo los pasamos?, susurró Caleb. Liara buscó su bolsa. La pintura de guerra. Nos ayudará a mezclarnos con las sombras. Comenzó a aplicarle pigmento azul oscuro y negro en la cara y los brazos con patrones precisos. Así, instruyó, guiando los dedos de Caleb mientras él imitaba sus movimientos. La pintura se sentía fría contra su piel, con una ligera sensación de hormigueo que se extendía a medida que se secaba. Para su asombro, cuando Liara se movió hacia una zona de sombra moteada, pareció desaparecer parcialmente, su contorno desdibujándose en la oscuridad circundante. ¿Cómo funciona?, preguntó, fascinado. La pintura proviene de la corteza del árbol fantasma. Absorbe la luz en lugar de reflejarla. Sonrió ante su asombro. No todas las ventajas de los Sire provienen de la fuerza, Caleb Mercer. Subieron con cuidado por la ladera debajo de la cueva, usando cada trozo de cobertura disponible. Cuando llegaron a una posición directamente debajo de los guardias, Liara sacó una pequeña caña hueca de su bolsa. ¿Qué es eso?, susurró Caleb. Dardo somnífero, respondió, cargando un pequeño proyectil en la caña. No les hará daño permanentemente. Con una precisión tranquila, se llevó la caña a los labios y exhaló bruscamente. El guardia de la izquierda se golpeó de repente el cuello como si le hubiera picado un insecto. En segundos, su postura se relajó y se desplomó contra la pared de la cueva. El segundo guardia se giró alarmado, buscando su arma, solo para recibir un dardo propio. Logró dar 2 pasos tambaleantes antes de colapsar junto a su compañero. Rápido, instó Liara, moviéndose ya hacia la entrada de la cueva. El sedante solo dura unos minutos. Arrastraron a los guardias inconscientes a un matorral cercano, atándolos con tiras de enredadera. Dentro de la cueva, las antorchas iluminaban un espacio más grande de lo que Caleb había esperado. Dibujos toscos cubrían las paredes. Planes de batalla, se dio cuenta con un escalofrío. Diagramas del asentamiento de Norsrey con vectores de ataque claramente marcados. Kano planea más que una simple incursión, susurró Liara, estudiando los dibujos. Esta es una estrategia de asalto total. Tenemos que advertir a nuestros 2 pueblos, dijo Caleb. Esto va más allá de nosotros ahora. Un sonido en la entrada de la cueva los hizo detenerse en seco. Pasos acercándose, múltiples guerreros regresando de la patrulla. Se apretaron en una alcoba sombría, la pintura de guerra haciéndolos casi invisibles a la luz parpadeante de las antorchas. 3 guerreros entraron, hablando en voz baja. A uno, Caleb lo reconoció de inmediato. Kano, su rostro lleno de cicatrices en un ceño fruncido permanente. Los otros 2 eran desconocidos, pero por su deferencia, claramente subordinados. El perímetro está asegurado, informó uno. Ninguna señal de los leales a Tarobal. Kano asintió. Bien. Los otros llegarán al anochecer. Nos movemos contra el asentamiento humano a medianoche. ¿Y el chamán?, preguntó el tercer guerrero. ¿Y si interfiere? La expresión de Kano se ensombreció. Mi desafío al humano fue legal bajo la ley tribal. Mi desafío a Tarobal será igualmente legal. Golpeó un cuchillo ceremonial en su cinturón. Esta noche los Sire tendrán un nuevo líder. Uno que restaurará nuestra gloria expulsando a los caídos del cielo de nuestro mundo. Caleb sintió a Liara tensarse a su lado. El golpe de estado planeado era peor de lo que habían imaginado. No solo un ataque al asentamiento, sino el derrocamiento del propio Tarobal. Tenemos que volver, respiró Liara, apenas audible. Ahora, comenzaron a arrastrarse hacia la entrada de la cueva,
manteniéndose en las sombras más profundas. Casi habían llegado al umbral cuando ocurrió el desastre. El pie de Caleb desprendió una pequeña piedra, haciéndola rodar por el suelo de la cueva. Los guerreros se giraron hacia el sonido, con las armas instantáneamente en la mano. «Intrusos», ladró Cano. «Encontradlos». En el caos que siguió, Caleb y Liara abandonaron el sigilo por la velocidad. Salieron disparados de la cueva, corriendo ladera abajo mientras los gritos estallaban detrás de ellos. Las flechas silbaban a su lado, clavándose en los árboles y la tierra a su alrededor. «Sepárate», gritó Liara. «Nos vemos en la confluencia del río». Antes de que Caleb pudiera protestar, ella giró a la derecha, atrayendo a varios perseguidores tras ella. Los guerreros restantes, incluido el propio Cano, se centraron en Caleb, reconociendo al humano como el premio mayor. Caleb corrió como nunca antes en su vida, saltando troncos caídos y abriéndose paso entre la maleza. Su familiaridad con el terreno le daba una ligera ventaja, pero los guerreros Sire eran más rápidos y ágiles. La distancia entre ellos se reducía constantemente. Una flecha le rozó el brazo, rasgando tela y piel. Otra pasó rozando su cabeza. La desesperación alimentó su huida mientras llegaba al borde de un barranco empinado. Demasiado ancho para saltar, demasiado profundo para sobrevivir a una caída. Atrapado, se giró para enfrentarse a sus perseguidores. Cano se acercó lentamente, saboreando el momento, flanqueado por dos guerreros con flechas preparadas. «El humano que se cree un guerrero», se burló Cano. «¿De verdad creíste que podías interferir en mis planes? Tus planes destruirán a nuestros dos pueblos», respondió Caleb, luchando por controlar su respiración. «El asentamiento se defenderá. Habrá bajas en ambos lados. Como debe ser», la voz de Cano se alzó con fervor. «Somos guerreros. No hacemos la paz con los invasores». Desenvainó un cuchillo ceremonial, el que había indicado que usaría contra Tarobal. «Tu muerte será la primera de muchas esta noche». Mientras Cano daba un paso adelante, un grito de batalla partió el aire. Liara se lanzó desde una rama colgante, aterrizando directamente sobre uno de los arqueros. El guerrero cayó con fuerza, su arco resonando al caer. El segundo arquero se giró, tratando de apuntar a Liara, lo que le dio a Caleb la oportunidad que necesitaba. Placó al arquero, derribándolo al suelo. Rodaron en el polvo, luchando por el control del arma. Caleb logró golpear la muñeca del guerrero contra una roca, obligándolo a soltar el arco. Mientras tanto, Liara se enfrentaba a Cano en combate singular. Sus movimientos eran fluidos y precisos, pero Cano era más fuerte y experimentado. La hizo retroceder paso a paso hacia el borde del barranco. «Traicionas a tu propia gente por este humano», gruñó Cano, cortando con su espada. Liara esquivó el golpe por milímetros. «Lucho para proteger a mi gente de ti». Caleb despachó a su oponente con un golpe sólido en la sien, luego agarró el arco caído. Preparó una flecha, apuntó a Cano, pero dudó. Los guerreros se movían demasiado rápido, luchando al borde del barranco. No podía arriesgarse a golpear a Liara. Cano agarró a Liara por el cuello, levantándola del suelo. «La debilidad de tu padre corre por tus venas», gruñó, dejándola colgando sobre el barranco. «Los Sires serán más fuertes sin el linaje de Tarobal». «No», gritó Caleb, cargando hacia adelante. Chocó contra el costado de Cano, rompiendo su agarre sobre Liara. Los tres rodaron peligrosamente cerca del borde. Las rocas se desmoronaron bajo ellos mientras luchaban. Caleb conectó un puñetazo sólido en la mandíbula de Cano, pero el guerrero apenas se inmutó. Un revés envió a Caleb por los suelos. Liara aprovechó la distracción para recuperar el cuchillo que Cano había dejado caer. Se lanzó, pero Cano anticipó el movimiento, agarrando su muñeca y torciéndola hasta que ella gritó de dolor. En ese momento de distracción, el suelo bajo ellos cedió. El borde del barranco se derrumbó, enviando a Cano y Liara a la cima. Caleb se lanzó, logrando agarrar la mano de Liara mientras caía. Se encontró medio colgado sobre el borde, sosteniendo todo su peso con un brazo mientras buscaba un punto de apoyo con su mano y pies libres. Cano no tuvo tanta suerte.
Su grito resonó mientras desaparecía en las profundidades llenas de niebla. «¡Aguanta!», jadeó Caleb, sintiendo que su agarre, tanto de Liara como del borde desmoronándose, se debilitaba. «Suéltame», dijo Liara, mirándolo con una tranquila aceptación. «Sálvate». «No es una opción», gruñó Caleb, redoblando su esfuerzo. Con una lentitud agónica, logró subirla hasta que ella pudo agarrarse al borde. Juntos, se arrastraron lejos del borde traicionero, colapsando en tierra firme, con el pecho agitado. «Tenemos que advertir a todos», dijo Caleb entre jadeos. «Kano puede haberse ido, pero sus seguidores todavía atacarán». Liara asintió, haciendo una mueca al ponerse de pie. «Primero a mi padre. Él puede llamar a los guerreros que le son leales». Descendieron la montaña tan rápido como sus cuerpos maltrechos se lo permitieron. El sol ya se estaba poniendo cuando llegaron al campamento Sire. Un conjunto de tiendas de piel dispuestas en círculos concéntricos alrededor de una hoguera central. Su llegada causó una conmoción inmediata. Los guerreros los rodearon, con las lanzas en alto, hasta que Liara llamó a su padre. Tarobal emergió de la tienda más grande, su expresión pasando rápidamente de la sorpresa al alivio y a la preocupación. «Hija, ¿qué ha pasado?». Se apresuró hacia adelante, notando sus heridas y su estado desaliñado. Entre los dos, Caleb y Liara lo explicaron todo. El complot de Kano, el ataque planeado tanto a Tarobal como al asentamiento, su confrontación en la cueva y la caída de Kano. El rostro del chamán se volvió grave. Kano tenía más partidarios de los que imaginaba. Incluso ahora, pueden estar reuniéndose para el ataque. Se volvió hacia su guardia personal. «Convocad a los guerreros leales. Debemos evitar que esta traición desate la guerra con los humanos. También tenemos que advertir a mi asentamiento», insistió Caleb. «Si los Sire armados se acercan en la oscuridad, nuestros defensores dispararán primero y preguntarán después». Tarobal asintió. «Ve. Lleva a mis corredores más rápidos como escolta. Asegúrate de que tus líderes entiendan que venimos como aliados, no como enemigos». El viaje de regreso a Norsrey fue un borrón de esfuerzo y urgencia. Flanqueado por 3 guerreros Sire, Caleb corrió a través del bosque que oscurecía, ignorando las protestas de sus músculos agotados. Llegaron al asentamiento justo cuando las luces del perímetro se activaban para la noche. Los guardias levantaron las armas al verlos acercarse hasta que Caleb gritó su identidad. El propio Fletcher fue a la puerta, boquiabierto al ver al chico humano en compañía de guerreros Sire. «Tenemos una emergencia», jadeó Caleb. «Guerreros renegados planean atacar esta noche. Tarobal está reuniendo fuerzas para detenerlos, pero podrían llegar antes que nosotros». El entrenamiento de Fletcher tomó el control. Dio órdenes rápidas para reforzar el perímetro, armar a todos los defensores capaces y trasladar a los no combatientes al refugio central. «¿Cuántos atacantes?», exigió. «Quizás 20», estimó Caleb. «Posiblemente más». «¿Y cuántos trae Tarobal?». «Al menos el doble», respondió uno de los escoltas Sire en un inglés acentuado. «Pero puede que no lleguemos antes que los traidores». Fletcher dudó solo un instante. «Resistiremos hasta que lleguéis. Pero necesito ser absolutamente claro. Vuestros guerreros deberán identificarse». «¿Cómo?». «Estandartes blancos», replicó el guerrero. «El color de la casa de Tarobal. Los traidores no llevarán tales marcas». El asentamiento se transformó en una fortaleza. En cuestión de minutos, toda persona capaz tomó una posición, algunos con el limitado suministro de armas de fuego de la colonia, otros con armas improvisadas. Caleb se encontró asignado a la barricada oeste junto a Sara, la médico que él y Liara habían salvado de los incursores. «Menudo lío has armado», comentó ella, comprobando la carga de su porra eléctrica. «No fue intencionado», respondió Caleb, escudriñando la línea de árboles en busca de movimiento. «A veces, los cambios más importantes no son intencionados». Le lanzó una mirada de reojo. «El consejo iba a exiliarte, ya sabes, antes de todo esto, por albergar a una alienígena». Caleb no se sorprendió. Las reglas del asentamiento sobre el contacto con especies indígenas eran estrictas.
Y ahora, Sara se encogió de hombros. Ahora puede que nos haya salvado a todos. Es curioso cómo funcionan las cosas. El ataque llegó de repente. Formas oscuras emergiendo del bosque sin aviso ni grito de guerra. Flechas describieron un arco sobre las barricadas, obligando a los defensores a agacharse para cubrirse. Varios de los seguidores de Cano llegaron a la valla perimetral, golpeando la barrera con hachas primitivas pero efectivas. «Mantened la línea», gritó Fletcher desde su posición en la puerta principal. «Vienen refuerzos». Caleb disparó su arco prestado a los atacantes, más para mantenerlos a raya que con alguna esperanza real de acertar a los objetivos en la oscuridad. A su lado, Sara blandía su porra eléctrica con sorprendente habilidad, repeliendo a un guerrero que logró escalar la valla. La batalla pendía de un hilo precario. La posición defensiva superior del asentamiento se veía contrarrestada por el mayor número y la experiencia en combate de los guerreros Sire. Justo cuando parecía que el perímetro podría colapsar, nuevos sonidos surgieron del bosque. Tambores rítmicos y gritos de batalla que Caleb reconoció como la firma de las fuerzas de Tarobal. Estandartes blancos aparecieron en el borde del bosque, iluminados por las luces del perímetro del asentamiento. Los guerreros de Tarobal cayeron sobre los seguidores de Cano por la espalda, creando un caos inmediato en sus filas. Atrapados entre los defensores del asentamiento y los Sire leales, los atacantes perdieron rápidamente la cohesión. En medio de la lucha, Caleb vio a Liara moverse a través de la batalla con una gracia mortal, incapacitando a los oponentes con golpes precisos en lugar de golpes mortales. Incluso en combate, la hija del chamán mostraba piedad. La batalla terminó tan repentinamente como había comenzado. Superados en número y flanqueados, los atacantes supervivientes se rindieron o huyeron a la oscuridad. El propio Tarobal se acercó a la puerta del asentamiento, con un estandarte blanco en la mano, solicitando la entrada. Fletcher, tras un momento de consideración, ordenó abrir la puerta. El chamán entró, seguido por Liara y una pequeña guardia de honor. Los dos líderes se encontraron en el claro central, rodeados de combatientes recelosos de ambos lados. La amenaza ha terminado, anunció Tarobal. Aquellos que siguieron a Cano han sido capturados o dispersados. Enfrentarán la justicia tribal por su traición. La postura de Fletcher permaneció tensa. ¿Y qué garantías tenemos de que esto no volverá a suceder? ¿De que alguna otra facción de vuestra gente no decidirá que los humanos deben ser exterminados? Ninguna garantía absoluta puede existir entre dos pueblos, respondió el chamán. Pero quizás algo más fuerte que las garantías, la necesidad y el respeto mutuos. Señaló hacia donde Caleb y Liara estaban de pie, uno al lado del otro, ensangrentados pero firmes. Nuestros jóvenes nos han mostrado un camino mejor que la sospecha y la separación. El Consejo del Asentamiento convocó una sesión de emergencia allí mismo, en el claro. Después de un acalorado debate, se llegó a una decisión. La alianza que Tarobal había propuesto días antes sería aceptada, con adiciones que abordaban la defensa mutua y el intercambio cultural. 3 días después, como se había prometido, los Sire regresaron con sus galas ceremoniales. Esta vez, no hubo tensión, ni enfrentamiento en el perímetro. Las puertas del asentamiento se abrieron para darles la bienvenida, con el consejo en pleno reunido para recibir a Tarobal y su delegación. Caleb estaba en primera fila, el colgante de piedra azul que Liara le había dado visible sobre su mejor camisa. Cuando Liara emergió de entre los guerreros, sus miradas se encontraron a través del claro, y por un momento, pareció que eran las dos únicas personas en el mundo. La ceremonia que siguió unió a los dos pueblos de formas que nadie podría haber predicho. Tarobal declaró a Caleb miembro honorario de los Sire, marcando su frente con pintura blanca que simbolizaba su nuevo estatus. A cambio, el Consejo le otorgó a Liara la libertad de moverse dentro del asentamiento, la primera azulada en recibir tal privilegio. Cuando concluyeron los procedimientos formales, Liara encontró a Caleb al borde de la celebración. «Mi padre me ha nombrado enlace con vuestro asentamiento», dijo. «Por mis habilidades lingüísticas. Y el Consejo me ha nombrado su representante ante los Sire», respondió Caleb con una sonrisa. «Parece que nos veremos mucho». Los ojos dorados de Liara lo estudiaron.
La manta que me diste cuando estaba herida. Un acto de bondad tan simple. ¿Quién podría haber sabido que conduciría a esto? De una bolsa en su cintura, sacó la manta térmica, ahora doblada en un pequeño cuadrado. Te la devuelvo, Caleb Mercer. No porque no la valore, sino porque ya no la necesito para recordar tu compasión. Caleb negó con la cabeza, empujándola suavemente hacia ella. Consérvala. Como un recordatorio de que a veces los gestos más pequeños pueden cambiar mundos. Esa noche, mientras humanos y Cire celebraban su nueva alianza alrededor de fuegos compartidos, intercambiando historias y probando con cautela la comida del otro, Caleb observaba a Liara demostrando señales de caza Cire a los fascinados niños del asentamiento. Sara se unió a él, siguiendo su mirada con una sonrisa cómplice. Así que, el chico que le dio su manta a una chica alienígena termina cambiando el destino de dos especies. Solo hice lo que me pareció correcto en ese momento, respondió Caleb. Así es como suelen ocurrir los mejores cambios. Le dio un codazo en el hombro. ¿Y ahora qué? ¿Diplomático? Caleb miró a la reunión. Humanos y Na'vi trabajando para superar siglos de aislamiento y desconfianza, encontrando un terreno común en su lucha compartida por sobrevivir en este mundo hermoso y peligroso. Ahora construimos algo nuevo, dijo. Juntos. Si te ha gustado este viaje a Nova, dale a me gusta y suscríbete para no perderte ninguna de nuestras futuras transmisiones interestelares.